la sección de Economía de Noticias en Vivo. Nos acompaña el día de hoy Luis Bárcenas, es economista, es miembro del equipo de la firma Ecoanalítica. Luis, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Pues este trabajo del equipo de producción da cuenta de las recientes proyecciones del Fondo Monetario Internacional y de la CEPAL. Dan cuenta estas proyecciones de una contracción para finales de este año, pero se presentaron antes de la firma de esta orden ejecutiva por parte del presidente de los Estados Unidos hace ya unos días. ¿Estas sanciones contenidas en esta orden ejecutiva van a incidir en la economía? ¿Podrían obligar al ajuste de estas proyecciones? Bueno, mira, ciertamente es esperable o es, posible que estas órdenes impacten en mayor grado o empeoren en mayor grado estas proyecciones en la medida que, digamos, las sanciones, si bien es una ampliación de lo que ya se ha venido tomando, de alguna forma ya van más dirigidas a esas fuentes alternativas de ingresos que buscaba el gobierno nacional tras las sanciones iniciales de principios de año. Es decir, básicamente lo que el gobierno hacía es que al no poder colocar el crudo venezolano en suelo norteamericano, buscó otras alternativas, otros mercados alternativos como el mercado asiático, inclusive mercados europeos. ¿Qué es lo que ocurre con estas nuevas sanciones? De alguna forma ya pone una alerta a esos potenciales compradores alternativos que si de seguir haciendo transacciones comerciales con Venezuela pueden estar sancionados directamente. ¿Qué ocurre? Que esas pocas opciones que tenía el gobierno para generar divisas, para importar bienes y servicios y para importar insumos que usaba tanto el gobierno como el sector privado para producir más bienes, van a tender a ser aún más de lo que uno pensaba. Entonces, en ese sentido, la capacidad que tenga el gobierno para ofertar bienes y la poca capacidad que pueda tener el sector privado para generar más bienes y servicios, tomando esos insumos importados y convirtiéndolos en bienes terminados, puede tender a caer. Entonces, ciertamente, esta nueva sanción ya impone una nueva limitante a la generación de divisas y cómo eso impacta a la capacidad que tiene la empresa privada y el sector, el gobierno nacional, para ofertar bienes y servicios. Es decir, es posible que veamos un escenario, una escasez mucho más agravada que antes, es posible que veamos un sector privado mucho más carente de insumos para producir y por ende la oferta de bienes y servicios y lo que nosotros llamamos la producción total de la economía va a tender a mermar mucho más. Ahora, hay que aclarar, esta orden ejecutiva establece varias licencias y una de las operaciones que está permitida, o parte de estas licencias, tiene que ver con las operaciones entre privados, es decir, las operaciones entre privados no deberían verse afectadas de ninguna manera, pero algunos analistas advierten que el sobrecumplimiento de la orden ejecutiva o la intención de evitar ser objeto de algún tipo de sanción puede llevar a algunas empresas a restringir la relación con empresas venezolanas. Claro, básicamente imagínate una empresa privada local que tenga una cuenta en Estados Unidos o que maneje sus fondos que genera acá, los logra repatriar, los logra transar en Estados Unidos a través de una cuenta bancaria. O tenga proveedores en Estados Unidos o a cualquier otro ente vinculado al sistema norteamericano. Es probable que ese ente, por ser privado, no tenga ningún tipo de sanción porque precisamente como tú bien lo dijiste, las licencias lo exentan y sobre todo una empresa que, por ejemplo, importe alimentos o importe insumos para alimentos. ¿Qué luego ocurre? Que hay un efecto, digamos, de retaliación, un efecto de prevención por parte de ese potencial vendedor estadounidense o extranjero a Venezuela. ¿Por qué? Porque ellos no saben o no están seguros si las divisas que yo obtuve como empresario fueron provistas por el gobierno en una primera ronda, por ejemplo, o yo me relaciono con una empresa pública de alguna forma, o soy un proveedor de PDVSA. Entonces, en ese sentido, la empresa privada foránea, extranjera, es probable que tome más cautela a la hora de relacionarse con una empresa privada porque no quiere verse sujeta a sanción. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en un caso de un banco americano o un banco de otro tipo, puede de alguna forma aumentar sus protocolos de seguridad para cerciorarse que todas las divisas que esa empresa mueva, por ejemplo, son de orden lícito o no provienen de transacciones con el sector público. Porque de ser así, es muy probable en la mentalidad del que toma esa decisión puede haberse sancionado. Entonces, es simplemente una especie de prevención, pero esa prevención puede, como te dije, puede afectar tanto a públicos como a privados. O sea, puede ralentizar trámites, procesos, mientras se realizan las investigaciones de rigor dentro de las mismas organizaciones. Pero ustedes, como
firma que presta servicios a privados dentro y fuera del país, ¿tienen información de empresas que hayan optado por decir, mira, prefiero no continuar con esta operación con una empresa, una contraparte en Venezuela para evitar algún tipo de sanción? Ciertamente, nosotros hemos escuchado incluso en un momento en las sanciones iniciales, en donde bancos que tienen corresponsales afuera, su corresponsal en el exterior de alguna forma empezó a rechazar transacciones que provenían de Venezuela precisamente para evitar que no tuvieras algún tipo de vínculo con el sector público potencialmente, ¿ok? Porque recuerden que pueden haber transacciones que no necesariamente se den con un sector privado, la tengan con el sector público, pero no existe, digamos, el mapeo completo. Entonces, al final, esos bancos en particular tomaron como prevención: voy a cesar por ahora esos pagos por parte de mi corresponsal de Venezuela para evitar ser sancionado, ¿okay? Entonces, lo que nosotros hemos visto es que hay empresas en donde simplemente se les ha negado tal vez el acceso a transacciones afuera, transacciones con bancos en el extranjero, precisamente en pro de evitar que esos bancos sean sancionados, ¿okay?